¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Hoy no pueden decir que con frío, porque desde la mañana está haciendo un sol radiante, un buen sol, un sol que nos permite, bueno, espero que no adormezca el sol, ¿no? Porque cuando hay frío da sueño y cuando hay mucho sol también, ¿cierto? Entonces espero que no nos adormezca mucho el sol. Bien, quisiera continuar. Esta es la parte 2 de la predicación que inició hace 8 días. Y yo quisiera saber si todavía alguno de ustedes tiene el papelito que se le entregó hace 8 días. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Martica ya lo tiene, gracias Martica. Allá Olguita también lo tiene y allá Esperancita. Bueno, qué bueno. Mire, un hombre que sacó. Bien. Revise nuevamente su papelito. Recuerde que estábamos hablando de necesitamos un cambio. Ese fue el título que puse a la predicación de la Escritura, a la predicación de esta porción de la Escritura hace 8 días. Y dijimos que habían 4 puntos, pero no prediqué los 4, dejé 2 para esta intervención. Entonces estuvimos yendo por una comparación que se hacen en los versículos del 1 al 14 y después fuimos a la mejor esperanza, versículos 15 hasta el 19. Y hemos hablado de la necesidad de un cambio. Y quisiera retomar una frase que dije hace 8 días. Y dije que un cambio no siempre se da porque algo está mal o dañado, sino que el cambio también es necesario cuando algo se quiere mejorar o perfeccionar. Y pues es esto lo que está sucediendo realmente en esta porción del texto bíblico. En ningún momento el autor nos está diciendo que lo que venía funcionando, hablando de qué, recuerden que eran 3 cositas. Hablando del sacrificio, hablando del sacerdocio y hablando de la ley, la voz autorizada de Moisés. No era que eso estuviera mal, no era que eso fuera algo que estaba dañado. Más bien lo que está diciendo el autor al presentarnos eso es: hay algo mejor que eso, hay algo superior a esas cosas. Y lo identifica con su nombre propio. Y está allí en el versículo 26. Jesús. Y lo ha venido identificando durante todo el texto, diciendo que hay una mejor esperanza, que hay alguien que no viene de la tribu de Leví o de Aarón para ser entonces quien estuviera sucediendo el sacerdocio, sino que más bien venía de otro linaje. Quisiera que usted me acompañe en la lectura de esta porción de la Escritura que estaremos hoy estudiando. En Hebreos capítulo 7, versículos entonces 23 hasta el 28. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28. Y si usted ya tiene abierta la palabra del Señor, acompáñeme estando en pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía, versículo 26, que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero
por sus pecados, por sus propios pecados, y después por los pecados del pueblo. Por esto, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra hoy, Señor, es pertinente para nosotros. Gracias porque en tu palabra se ha introducido una esperanza mayor para nosotros. Gracias porque es tu palabra eterna la que hoy nos permite conocer a Cristo Jesús, conocerlo en su esplendor y gloria. Por eso, Señor, quita todo velo de nuestros ojos y muéstranos a Cristo Jesús exaltado, glorificado, y habla a la realidad específica de nuestra vida. Permítenos escuchar tu voz, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Y permite, Señor, que al salir de aquí, realmente tu palabra haya causado un cambio necesario en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y te damos infinitas gracias, porque tú eres el designado, Cristo Jesús, varón perfecto, para ponerte por nosotros y asumir nuestro lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, ya hemos hablado del sistema de los sacrificios y hemos dicho que ese sistema de sacrificios tenía una característica. ¿Recuerda qué característica era que tenía el sistema sacrificial? Era temporal. Tenía fecha de caducidad, es decir, no era eterno ni infinito, sino que abarcaba solo un tiempo. Por eso el sumo sacerdote tenía que entrar para ofrecer sacrificio por sus propios pecados, pero también por los pecados del pueblo. Hemos hablado que la voz autorizada es ¿quién? Moisés, aquel por quien se entregó la ley. Moisés era la voz autorizada. Pero además de eso, también hemos hablado de el sacerdocio y el linaje con el que vendría entonces el sacerdote, que era a través de Leví. ¿Está bien? Y todo esto es lo que está poniendo en perspectiva el autor, o más bien el predicador en esta carta, para decirnos varias cosas, para resaltar varias cosas acerca de ¿qué? De la supremacía de Cristo. Recordemos, todo lo que hemos estado hablando de Hebreos tiene que conducirnos a mirar o a ver la supremacía de Cristo. Porque ese es el propósito de este sermón o de esta carta, de esta epístola. Reconocer la supremacía de Cristo. Pero si recordamos también, la ley, aunque no estaba mal, no era mala, el versículo 19 nos da un destello de lo que realmente no podía hacer la ley. Lea conmigo el versículo 19. Iniciando esta versión lo pone entre paréntesis. Pero ¿qué dice ahí? La primera frase. Pues la ley nada hizo perfecto. Entonces nos está dando ya el contexto de que la ley, aunque era buena, aunque tenía un buen propósito, no podría hacer nadie perfecto. Pero ahora se introduce, el mismo versículo 19 nos dice que se introduce una mejor esperanza. ¿Mediante la qué? Mediante la cual nos podemos acercar a Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué pasó con esos fundamentos firmes? Y
¿Qué pasó con esas verdades fundamentales? ¿Dónde están los estudiantes? Vamos a tener que evaluar al profesor qué pasó allí. Muy bien, nos daba una medida en cuanto a qué era el pecado, ¿verdad? Nadie podía cumplir a plenitud la ley. Si bien la ley ayudaba al ser humano a medirse frente a ella y a procurar tener un buen comportamiento, tener unas buenas prácticas, unas buenas dinámicas, no lo perfeccionaría. Pero ahora, en la introducción de Cristo Jesús, de una mejor esperanza, recuerden que la ley también tenía como propósito acercar a los hombres a Dios, porque es a través de la ley que se da el mandato de los sacrificios, ¿sí? Fue Dios mismo el que dijo que los sacrificios podrían hacer cercanos al ser humano a Dios. Pero ahora se introduce una mejor esperanza. Y esa mejor esperanza tiene evidentemente nombre propio. Se introduce a Cristo Jesús como la mejor esperanza por medio de la cual podríamos acercarnos a Dios. Pero esto es como si yo les dijera que de hoy en adelante usted va a ir a comprar a la tienda sin plata. Suena raro. ¿Cómo es eso? Pues era la misma situación que vivía el pueblo o el auditorio de ese entonces. La costumbre era que el sacerdote entraba. Era uno que se exponía. No era todo el pueblo. Ahora Jesús se expone para hacerlo y que todos lleguen a poder acercarse al Señor. Ahora habría la oportunidad de lo que ya ha dicho el autor, poder venir al trono de la gracia de manera confiada. Ahora todos podríamos ir al trono de la gracia. Y como primer punto entonces hay una eterna intervención. Y es de esta manera que el mismo texto bíblico nos lo muestra. Versículos 20 hasta el 25. Perdón, de versículos 23 al 25. Los sacerdotes anteriores tenían ¿qué? ¿O eran cómo? Muchos, muy bien. ¿Qué hace que la intervención tenga un carácter eterno? ¿Qué hace que una intervención tenga un carácter eterno? Sí, pero ¿qué es lo que hace que algo se pueda convertir en eterno? Todos están muy participativos, muy bien. La característica de quien interviene. Quien interviene y sus características harían que la intervención fuera o temporal, como ya nos lo ha mostrado con los sacerdotes, o eterna, como ahora se introduce con Cristo Jesús. Es decir, las características de Cristo innatamente harían que esa intervención delante del Padre fuera eterna. No podría tener otro carácter. Y allí, en toda la exposición del texto bíblico, versículos 23 al 25, logramos ver ese contraste que arma el autor. Ese contraste que divide los versículos 23 y los versículos 24 y 25. Si usted nota, la primera palabra del versículo 24 es un pero, cláusula adversativa. Una palabra que demuestra una cosa diferente en lo que antecede y lo que procede, en lo que será continuo. Y allí encontramos entonces que aquel sacerdote que tendríamos tendría un carácter diferente. Que el sacrificio que se iba a dar allí en medio de ese momento tendría un carácter distinto. Porque ¿qué pasaba con los sacerdotes? Versículo 23, muy bien, tenían una limitación natural.
y era la muerte. No podría ninguno de los sacerdotes tener un carácter de eternidad, porque su misma condición les llevaría a que tuviera caducidad, tiempo de conclusión. Por eso, ¿cómo era el sacrificio que ofrecían esos sacerdotes? Limitado. Sería limitado, sería por un momento. Ahora, el ser humano jamás, como seres humanos, podremos alcanzar la eternidad por sí mismos. E intentamos de muchas formas tratar de alcanzar algo que nos dé esperanza y eternidad. Y quizás pensamos que si se pone nuestro nombre en una pared porque hicimos algo bonito o porque hicimos algo importante, entonces nuestra vida podrá tener una continuación. Pero no es así. Todos somos limitados. Lo lindo es que nada de lo que hagamos podría ser suficiente para agradar al Señor. Y usted va a decir, pero ¿por qué lo lindo? Pues porque no dependerá de nosotros. No tendrá que ver con nosotros. Cada uno de nuestros actos no van a ser, no serán suficientes para agradar al Señor. El sacrificio denotaba una característica eterna para ser agradable. Nuestra vida puede ser una vida piadosa, pero si no es filtrada por la cruz, se quedará solo en piedad. Si no es filtrada por la verdad del Evangelio, seremos quizás grandes donantes. Seremos quizás personas con una ética y valores importantes. Pero para nada tendremos una verdad como la verdad del Evangelio que nos redime. No solo cambiar la condición que tenemos como seres humanos es necesario, sino que además que se cumplan los estándares de divinidad, de eternidad y de inmutabilidad se requerían para alcanzar los estándares de santidad delante del Señor. Aquí el autor nos está presentando a Cristo Jesús, versículo 24, y nos lo presenta con unas características que realmente saltan a la vista, tan solo cuando lo leemos. Pero Jesús, contrario a los sacerdotes que morían, Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, eternidad, para el cual también ¿es qué? ¿Por el cual también es qué? No, versículo 25. Poderoso. ¿Y poderoso para qué? Para salvar. ¿Y para qué? Muy bien, para siempre a los que por medio de Él se acercan al Padre Celestial, puesto que vive perpetuamente para interceder. Es evidente que lo que ahora está tratando de hacer el autor es mostrar al mismo Dios eterno al primer auditorio. Les está diciendo, para ustedes la voz autorizada era Moisés porque traía la ley, pero ahora con la introducción de esta nueva esperanza les quiero presentar a otro que es eterno e inmutable. Les quiero presentar a otro que los puede salvar. Les quiero presentar a otro que permanece para siempre. Les quiero presentar a aquel que traerá un sacrificio perfecto y eterno. Lo que demuestra la calidad del sacerdote y del sacrificio que representa a Jesús. La calidad está en los atributos, en el carácter divino de Jesús. La calidad de este nuevo sacerdocio que se introduce está en que es Dios mismo quien va a desarrollar
el sacerdocio divino. Ya no será temporal. Ahora la esperanza está en que una vez y para siempre, versículos 24 y 25, demostrarán cómo nosotros podremos acercarnos a Dios. Si no fue claro en el versículo 19 lo que estaba tratando de decir el autor, ahora en el versículo 25 lo vuelve a repetir de manera amplia. Nos vuelve a decir lo mismo utilizando otras palabras y ampliando quién es Jesús frente a los sacerdotes antiguos. Un sacerdote eterno, un sacerdote que tiene poder para salvar, un sacerdote que nos dará acceso directo al Padre, un sacerdote que vive perpetuamente para interceder por nosotros. El contraste está dado. Nos seguimos aferrando a hombres por sus funciones o nos aferramos al único hombre que podría dar una mayor esperanza. Recuerden que allí el contexto de lo que está viviendo el pueblo en aquel momento no era un contexto fácil. Era un contexto difícil, desalentador, un contexto de muchas dudas y preguntas, un contexto de temores, de profundos miedos. Y Jesús es sacerdote y sacrificio inmutable, un salvador para siempre, un intercesor para siempre. Por eso hoy gozamos y nos podemos gozar de Cristo Jesús para acercarnos al Padre. No debemos ver a Cristo Jesús hoy como aquel que nos señala, como aquel que nos juzga, sino como aquel que abre los brazos para llevarnos al Padre. Aquel que está interesado en acercarse a nosotros para enseñarnos quién es el Padre Celestial. Aquel que está intercediendo por nosotros para que conozcamos más a Cristo Jesús. Es Jesús quien nos hace aceptos delante del Padre. Y esto refuerza un poco lo que ya los evangelios han dicho. Sin Jesús es imposible ver a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas son las palabras de Jesús en el Evangelio. Quien se acerca a través de Jesús tiene el acceso directo al Padre. Jesús debe ser visto como una donación del Padre Celestial y no como un premio. Cuando vemos a Jesús como el premio, es porque hemos corrido o batallado para alcanzar el premio y lo ganamos. Y así a veces contemplamos a Jesús. Es que yo oro todos los días y yo todos los días leo la escritura y yo voy a la iglesia y yo dono y yo hago y yo vengo y yo digo, entonces me merezco a Jesús. Jesús no es el premio que tenemos que alcanzar. Jesús es la donación del Padre Celestial a la humanidad. Puede ser que no seamos tan buenos. Puede ser que no seamos los mejores. Pero fue la donación que recibimos de parte del Padre Celestial para que cada uno de nosotros pueda acceder a la eternidad. Somos los beneficiarios de la donación divina de parte de Dios para acercarnos a Dios mismos. Pese a lo que hagamos, Jesús será una donación puesta para salvación eterna y eterna intercesión. Hoy el Señor intercede por nuestros pecados. Hoy el Señor está intercediendo aún por nuestro pensamiento que no se sujeta al Señor.
Hoy el Señor está intercediendo, ha intercedido en la cruz por cada uno de nosotros para que tengamos vida eterna. Jesús ha decidido intervenir en nuestra vida y ha venido a nuestro encuentro. Jesús interviene en nuestra historia personal. Jesús interviene en nuestra miseria. Es Jesús quien ahora se está mostrando ante el pueblo como el mediador. Será interviniendo y ha intervenido la historia de un pueblo y ha intervenido nuestra historia para ser quien da eternidad y quien nos conduce a la verdad. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar toda nuestra vida para que Jesús intervenga en nuestra historia realmente. Quizás hemos venido caminando y luchando en nuestra vida, pero hoy necesitamos que Jesús intervenga en nuestra historia. No que se sume a los que podrían ayudarnos, sino que sea el único que nos da la esperanza para vivir eternamente. Necesitamos la intervención del Señor en nuestra economía, en nuestra forma de administrar los recursos, en nuestra forma de manejar lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos la intervención de Jesús en nuestras relaciones familiares. Necesitamos que Él intervenga en la forma en cómo nos comunicamos en casa, en cómo se ponen las directrices. Necesitamos que el Señor intervenga en medio de las relaciones fracturadas de papás e hijos. Necesitamos que el Señor intervenga en medio de las relaciones matrimoniales. Señor, interven hoy. Que el Señor hoy intervenga en medio de la realidad que los jóvenes viven, en sus necesidades afectivas. Porque quizás nos procuramos ser papás que cumplían con dar todo, pero quizás no entregamos abrazos a nuestros hijos. Quizás no los afirmamos diciéndoles: sé que te esforzaste. Quizás hoy nosotros podemos decir que: Señor, interven en esta relación que tengo con mis hijos, porque cada vez los veo más lejos. Necesitamos que el Señor intervenga en medio de la juventud en sus futuros. La ansiedad que se produce en un joven al terminar el colegio o al terminar la universidad, porque no sabe qué es lo que viene, cómo se va a dar el futuro cercano. Tengo la mirada de todos, a ver qué voy a hacer. Necesitamos que cada joven hoy entienda que su futuro está en las manos del Creador, del Señor soberano, del Supremo, Cristo Jesús. Necesitamos un cambio para el que se droga. Necesitamos un cambio para el que ha encontrado la felicidad en el alcohol. Necesitamos un cambio para aquel que quizás ha caminado en infidelidad. Necesitamos un cambio para aquel o para aquella que es materialista. Necesitamos un cambio para el que maltrata, para quien es cautivo por el chisme. Necesitamos hoy un cambio. Hoy un cambio en nuestra forma de pensar. Y solo Jesús interviniendo en nuestra historia, en la realidad de nuestra vida, podrá hacer esos cambios. Jesús es quien hace la intervención divina en nuestras vidas.
pero es caballero y no se va a meter en aquello que tú no le permitas meterse. Quizás aíslas áreas de tu vida del Señor. Señor, no te me metas en el uso del celular. Déjame. Señor, no te me metas en la forma en cómo resuelvo una dificultad en mi casa. Es que yo soy la autoridad. Doblegar nuestra vida, permitir que el Señor intervenga, traerá cambios favorables para nosotros y en nuestras relaciones más cercanas. Pero los cambios no podrán permanecer eternamente si no hay una convicción de Cristo Jesús y de la cruz y de arrepentimiento. Será quizás mucho remordimiento por lo que hacemos, pero no arrepentimiento que nos lleve a tener un cambio definitivo y drástico en nuestra vida. Necesitamos que el Señor haga un cambio una vez y para siempre. ¿Saben cuáles son los términos o qué es lo que empaña el ambiente de estos versículos? Eternidad. Si usted lo lee, va a encontrar por todo lado eternidad, divinidad. Va a encontrar por todo lado al Señor. Pero allí debemos entender cómo eso afecta o cambia nuestra vida, cómo es una realidad para nosotros. El segundo punto está en los versículos 26 al 28. Y ya hemos leído en varias ocasiones en esta porción, una vez y para siempre. Y este es el título de ese punto, una vez y para siempre. Y quizás es lo que deseamos que suceda cuando se cometen errores. Señor, que esta sea la última vez que yo me arrepiento. Que esta sea la última vez que yo hago esto. Pero quizás como Pablo vivimos esa realidad. Terminamos haciendo lo que detestamos hacer. Terminamos cayendo una y otra vez en esa miseria de la cual somos totalmente conscientes. El desafío que vivía el primer auditorio al cual se le predicaba esa porción de la Escritura era ansiedad, era temor, era confusión, era miedo profundo, era preocupación. Y no quiero preguntar cuántos de nosotros vivimos esto durante la última semana. Pero usted más que nadie es consciente que quizás durante la última semana usted estuvo ansioso por algo. Quizás tuvo temor por alguna situación. Quizás se siente confundido. Quizás tiene miedo. O aún hoy ha llegado aquí con preocupaciones. Y quizás no sabe qué hacer. Quizás la realidad esté por realidades familiares, realidades económicas o una situación que se presentó. Pero déjeme decirle que venir a Jesús de esta manera le hace preciado, nos hace preciados, nos hace estimados y nos hace amados. Porque el Señor mismo en los discípulos, en los evangelios decía, es que yo vine para aquellos que están enfermos. No he venido por el sano. No he venido por el que está bien. Yo vine por el que tiene necesidad. Y si tú me acompañas en esas necesidades, entonces hoy tenemos la mirada misericordiosa del Señor hacia nosotros. No vivimos estas situaciones en solitario. Muy probablemente muchos de los que tenemos alrededor también viven preocupaciones, temores,
confusiones, también viven miles de situaciones. Se ha puesto muy de moda el tema de la salud mental. La salud mental. Porque han surgido cada vez más casos de ansiedad, cada vez más casos en los que hay preocupaciones profundas y miedos. Pero ¿cómo manejamos esto? Lo maravilloso es que nos viene algo que nos conviene. Y lea conmigo, por favor, el versículo 26. La primera frase. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Es decir, el Señor, en la limitación que estaba viendo para el pueblo, sabía qué era lo que necesitaba el pueblo, qué le convenía al pueblo. La conveniencia nuestra no está en tener grandes cargos. La conveniencia nuestra no está en tener grandes retribuciones económicas. Lo que necesitamos, según lo que dice esta porción de la Escritura, es al santo, al inocente, al inmaculado, al apartado de los pecados, al exaltado más allá de los cielos. Tú y yo hoy necesitamos algo y el Padre nos ha provisto de lo que nos conviene. Cristo Jesús. ¿Dónde está tu preocupación hoy? ¿En acercarte al Señor en oración y poner tu preocupación en Él? ¿O en tratar de resolver tus preocupaciones a tu manera? Quizás no sabes cómo manejar tu ansiedad, pero el Señor dijo: te voy a dar algo que es propicio para ti. Y es propicio para ti Jesús. Él es propicio. Ese es el significado que también podríamos obtener o extraer de esa conveniencia que habla la Escritura. Él es propicio para nosotros hoy, para nuestra realidad cualquiera que sea. Jesús es propicio. Jesús el Santo es propicio para nuestro pecado. Él nos lleva a santificación para poder acercarnos al Padre Celestial. Él nos invita a la pureza, nos conduce a apartarnos del pecado. Jesús es quien nos santifica, quien nos purifica en Él mismo, en su sangre. Claro, quizás tú estás diciendo: pero Señor, yo tengo una necesidad económica. Pero el Señor Jesús está mirando con mayor ahínco nuestro pecado para acercarse a nosotros. Jesús es propicio para nosotros, puesto que está exaltado más allá de las estrellas. Es decir, donde nadie ha explorado más allá de las estrellas, donde permanece la santa presencia del Señor, donde nunca jamás nadie ha ido, allá está Él. Y es propicio para decirnos: tu futuro yo lo conozco. A donde tú no has llegado ni podrás llegar jamás, nunca, yo ya sé qué va a pasar. Pero quizás nos esforzamos para hacer méritos en el Señor. Ay, Señor, yo quiero que tú me des, por eso voy a ir un mes juicioso a la iglesia. Ay, Señor, yo necesito que tú me des esta esposa que yo quiero, entonces voy a empezar a probarlas todas. Caminamos desenfocados de lo que el Señor ha decidido enfocar. El Señor nos ve a nosotros con misericordia.
en una relación vertical. El Señor nos mira y ve en nosotros la gloria de su nombre, y nosotros miramos horizontalmente las necesidades o las cosas que no nos gustan. Nosotros quizás se nos dificulta ver las cosas del día a día de manera vertical. Y cuando viene una situación difícil, entonces, ¿qué hacemos? Es tu culpa. Pero no le decimos: Señor, ¿qué quieres formar en mí con esta situación? Con esto que hoy está sucediendo, ¿qué quieres formar en mi carácter? ¿Será que estoy muy orgulloso, Señor, este último tiempo? ¿Será que creo que solo yo tengo la razón? ¿Y estás formando eso en mi carácter? Quizás estoy muy descuidado en mi relación contigo y me la paso peleando con todo el que ve a mi lado. Amados, el Señor es santo y propicio para ver nuestro futuro, aun cuando no hagamos méritos. El Señor conoce a dónde nos llevará y cómo nos llevará sin nuestra ayuda. Jesús es quien nos santifica y purifica en Él mismo para el propósito de la gloria de su nombre. Jesús hoy es propicio, puesto que está más allá de lo que nosotros podemos conocer. Nuestro futuro seguro no está en nuestros ahorros, está en tener vidas humildes delante del Señor. Nuestro pecado es perdonado por quien no necesita ofrecer sacrificio por su propio pecado. Por lo tanto, quien perdona nuestros pecados es quien dijo que debemos perdonarnos los unos a los otros. Es el mismo que le enseñó a orar a los discípulos diciéndoles: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero quizás, como dice esas palabras del himno nacional, no entendemos las palabras del que murió en la cruz. No extendemos perdón porque es muy difícil. Pero aún así el Señor se hace propicio hoy para interceder una vez más y para siempre, para hacer el sacrificio perfecto que tú y yo necesitamos para el perdón de nuestros pecados y para reflejar el amor de Cristo a otros también. Santos como el Señor es santo. Amados los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Dar por gracia lo que el Señor ha dado por gracia. ¿Necesitamos un cambio hoy? Sin duda alguna, necesitamos un cambio. Pero un cambio que surja de la Escritura, no un cambio de diálogos progresistas y de diálogos humanistas y de diálogos que no tienen nada que ver con la eternidad que nos ofrece el Señor. Los cambios surgen de la renovación que hace el Señor en el corazón de cada uno de nosotros. No esperemos que el ambiente cambie para nosotros cambiar entonces. Expongámonos a los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida. A manera de aplicación, amados, nuestra necesidad de un cambio no radica en los malos que podemos ser. No radica en cuánto pecado hay en nuestro corazón, la necesidad de un cambio, sino en lo santo e inmaculado que es Jesús, quien interviene
en nuestra historia. El cambio radica en lo que Jesús quiere hacer por nosotros hoy, no en lo que yo hago para Jesús hoy. Nuestra necesidad de cambio no radica en nuestro pecado o desesperanza o en nuestra debilidad, porque Dios ya se conoce eso. Dios ya conoce lo débiles que somos. Dios ya conoce el pecado que podemos llegar a ser. Dios ya conoce que si vivimos sin Cristo Jesús, viviremos desesperanzados. Sino que radica el cambio en la perfección, en la divinidad, en la designación eterna que nos conviene. Que Cristo Jesús esté en nuestra vida. La necesidad de un cambio la necesidad de un cambio radica en Jesús, el perfecto que perfecciona. Radica en que aquel que se considera a sí mismo imperfecto puede ser perfeccionado a la estatura del varón perfecto. El cambio que necesitamos radica que el cansado podrá encontrar descanso en Jesús. El cambio que necesitamos radica en que el preocupado o ansioso tiene esperanza en Cristo. El cambio radica que el que está cargado encuentra paz que sobrepasa todo entendimiento en Jesús. Ese es el cambio que hoy necesitamos. Inclinemos el rostro y oremos.